Aún recuerdo esa noche de total oscuridad. Las velas se apagaron de repente y mi madre había caído misteriosamente en un profundo sueño. Las ventanas de mi choza entonces se abrieron de golpe y una ráfaga de viento comenzó a inundar mi humilde jacal. Mi hermanita Serena, asustada, se despertó y como apenas tenía 5 añitos, se fue corriendo a esconderse conmigo en mi cama. Habíamos escuchado hablar a los adultos sobre esas historias de brujas que habitaban usando un disfraz entre las demás mujeres. Ambas temblábamos de miedo, pues al poco tiempo una risa macabra nos heló los huesos. Angustiada le gritaba a mi mamá para que se despertara, pero no nos escuchaba. Y nosotras dos en el rincón de mi cama no sabíamos qué hacer. Me dirigí hacia mi hermanita, la cual estaba toda asustada al igual que yo, y tratando de calmarla intentaba que ella sintiera que yo siempre la iba a proteger. Temblando de miedo, ella se acercó a mí para abrazarme, pero en esos precisos momentos algo le jaló de los pies y no logré sostenerla. Desesperadamente me pedía que la ayudara y no sabía qué hacer. Me temblaban las manos y me sudaba la piel al mirar aquello que se llevaba a mi hermanita. Era una horrible mujer con la cara descarnada, ojos grandes y negros y una enorme lengua. Su cuerpo flotaba en el techo y sus manos alargadas eran las que sostenían los pies de mi hermanita. «Freda, ayúdame», gritaba sin dejar de llorar, pero yo estaba en shock. Cuando al fin había reaccionado, aquella espantosa mujer desapareció como ráfaga de viento en la ventana, llevándose consigo a mi adorada hermanita. Impactada por lo sucedido, no lograba articular ni una sola palabra, y mis ojos quedaron totalmente perplejos mirando hacia la ventana, por donde escuchaba aún los gritos de Serena, quien me pedía ayuda. Durante esos minutos no logré moverme ni siquiera para poder respirar, pero de lo que sí estaba consciente es que una bruja se había aparecido en mi choza para llevársela, y no pude hacer absolutamente nada para poder evitarlo. Durante mucho tiempo, siempre escuché hablar de las brujas en el lugar donde yo vivía, pero nunca estuve segura de la veracidad de aquello que constantemente escuchaba. Sin embargo, esa misma noche cambié de opinión cuando ante mis ojos vi que una de ellas se llevaba a lo que más amaba en la vida, mi única hermana. Pasaron los años. Desde esa noche busqué y busqué a mi querida hermanita, pero nunca la encontramos. Mi madre se sentía triste y al entrar en una terrible depresión por no aguantar la desaparición de Serena, se lanzó al río y murió ahogada. Desde ese día había quedado completamente sola, apenas si tenía 16 años. Pensaba en qué iba a ser de mi vida. En realidad solo tenía un claro propósito, y ese era vengar a mi querida hermana. Una noche de luna llena, me encontraba en mi jacal medio dormida, cuando de pronto sentí que algo acariciaba mi rostro. Tratando de despertar, escuché la voz de Serena, así tal cual la recordaba. Su misma risa cuando jugábamos a las escondidas, y entonces una lágrima escurrió por mi mejilla. «Freda». Al escuchar mi nombre, desperté de golpe, y en mi almohada estaba su medalla que traía puesto esa noche, la cual se la obsequió mi madre el día de su nacimiento. Desesperada intenté llamarla, y al momento, nuevamente su voz logré escuchar por última vez. «Estoy bien, aquí nadie me puede hacer daño. Adiós, hermana, te quiero mucho». Entonces, al abrir nuevamente los ojos, algo estaba justo frente a mí y no podía creerlo. Era aquel mismo ser que se había llevado a mi hermanita esa noche. La misma mujer descarnada, es decir, la misma bruja. Algo que no le hubiera deseado a nadie conocer en su vida, pues ante mis ojos parecía tener a un ser desde las entidades oscuras. Desesperada por moverme, el cuerpo me sudaba, y ella se acercó a mí con un horripilante aliento, como si tratara de escuchar mi respiración acelerada, junto con mis miedos acumulados que yo sentía en esos precisos momentos. «Dios mío», exclamé pidiendo la ayuda divina, la cual confiaba para poder liberarme de ese mal que me acechaba en el momento. Después de unos segundos, un fuerte aire caliente sacudió mis cabellos, y frente a mí estaba mi hermanita pequeña mirándome.
Las lágrimas brotaron de mis ojos y llorando le dije desconsolada: «Hermanita, ¿estás bien? Pensé que te había perdido». Y la abracé tan fuerte que se me había olvidado que ella había desaparecido hace más de 10 años. Cuando sentí su cuerpo con el mío, un calor invadió inmediatamente todo mi ser. En esos instantes, al volver la mirada a mi hermana, quien yo abrazaba, una carcajada salió de ella y me di cuenta que no era Serena, sino era esa mujer descarnada. Y aterrorizada de horror, solo alcancé a empujarla hacia atrás para intentar liberarme. Furiosa y aterrada al mismo tiempo ante ese monstruoso ser, que ya sabía que era una bruja, le maldije por haberme quitado lo que más amaba en la vida. Pero ella solo se burlaba con una horrible carcajada en el momento que le preguntaba en dónde estaba mi hermanita. Después de eso, a lo lejos escuché claramente una voz que me decía: «Mátala, hazlo ya». Entonces, mis ojos se llenaron de ira al pensar en Serena, y como arte de magia saqué una fuerza desde mi interior que me permitió tomar la daga que era de mi difunto padre, que tantas veces me decía que era mágica y que algún día iba a descubrir su poder. El recuerdo de él se hizo presente en esos precisos momentos. Logré mirar su rostro tal cual fue la última vez que lo vi. Y fue así como logré enterrar la daga en la frente de aquella bruja cuando intentaba atacarme una vez más. De inmediato un destello salió de la herida que le había hecho la daga en su frente, y un grito aterrador emitió de su horripilante boca, retorciéndose al mismo tiempo como si fuese un gusano moribundo. Los miedos que me invadían eran tan fuertes que aunque me quise hacerla fuerte, yo sabía perfectamente que esa bruja no la iba a poder destruir tan fácilmente. Sin embargo, la daga que le clavé en la frente me demostraba lo contrario. Y fue así como ella me miró fijamente antes de destruirse por completo, maldiciendo mi nombre con una voz demoníaca. «Tonta, ¿crees que con eso recuperarás a tu hermana? Estás muy equivocada. Ella nunca volverá a tu lado. Al menos que la encuentres y eso nunca pasará». El fuego se hizo presente, rodeando el cuerpo de aquella bruja, y miré cómo gritaba de horror al irse consumiendo lentamente por el mismo infierno de aquellas llamas. En mis ojos, aquel reflejo de la misma maldad que se hacía presente, mientras rezumbaba mis oídos cuando maldecía mi nombre una y otra vez. El fuego que la consumía pronto se iba terminando, y fue así como ardió también mi pobre choza, dejándome sin un techo donde dormir. Pero poco me importaba, pues todos mis sueños y felicidad se fueron aquella vez que ese monstruo se llevó a lo que más amaba, mi hermana. Pasaron 10 años. Aún no comprendía qué había sucedido, y desde ese momento me dediqué a buscar en cielo, mar y tierra a mi adorada Serena. Tenía la esperanza que ella estuviese todavía con vida. Caminaba como una vagabunda en las calles de ciudades. La gente me miraba quizás con asco, pero desde aquel momento que descubrí la daga de mi padre, me dediqué a aniquilar a aquellos horribles seres que solo podían hacer daño a seres indefensos como los niños. Y juré en ese trayecto de mi vida que iba a recuperar a mi querida hermanita, o en su caso, vengar su muerte, por lo que ahora me había convertido en una cazadora de brujas. Después de haber descubierto el poder de la antigua daga de mi padre, me dediqué a vagar por las ciudades. Por una extraña razón, mis instintos me llevaban hasta donde estaban aquellos monstruos seres disfrazados de piel inocente. Pero afortunadamente, yo pude ir desarrollando mi sexto sentido, y nunca fallé a la hora de perseguir a aquellas brujas que se dedicaban a arrancar de los brazos a los niños de sus padres. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo cruel que pudo haber sido asesinada Serena, aunque no quería aceptarlo y tenía la esperanza que la hallara aún con vida. En cada sitio abandonado donde se escondían las brujas había restos humanos de niños, algunos despedazados, otros desangrados para rituales. En fin, todo aquello era monstruoso.
pero ellas solían esconderse tan bien que no era fácil identificarlas. Es decir, usaban un disfraz para andar entre la gente común. Con piel de inocentes era fácil de engañar a los adultos. Se mostraban débiles e indefensas. Incluso usaban el dolor de los niños desaparecidos para confundir a las madres angustiadas, y esto les permitía seguir robándose a los pequeños. Usaban a los niños para sus rituales satánicos, ofreciendo a los pequeños a entidades oscuras a cambio de poder y vida eterna. En otros casos, ellas solo drenaban su sangre y comían de sus extremidades. Así se sentían con vida eterna y recibían el poder de la belleza y sobre todo la juventud. No quería imaginar cómo era la muerte de aquellos niños, tal vez muy dolorosa. Solo sabía que mi pequeña hermana había pasado por algo similar, y eso me dio las fuerzas suficientes para que yo pudiera dedicarme a lo que soy, una cazadora de brujas. Anoche volví a soñar a mi querida hermanita Serena. Parecía que me estaba hablando y señalaba una vieja casa en un lugar boscoso, pero no reconocía el lugar. En realidad, no sabía dónde estaba ese sitio. Ella estaba de pie en la puerta con la cabeza agachada y le cubría el rostro su cabello, y solo usaba una mano para señalar la puerta de esa choza, la cual parecía fúnebre y aterradora. Al mirar hacia la puerta que me señalaba mi hermana, junto a ella estaba una ventana y en ese mismo espacio se veía el rostro de una mujer, la cual me miraba fijamente. Y de repente, una sonrisa en su rostro se dibujó que me erizó la piel por completo. No podía hacer ningún movimiento entre sueño y mi hermana seguía señalando ese lugar. Segundos después, ella levantó la cabeza. Pegué un grito de horror al verle el rostro ensangrentado, sin sus ojos azules y la cara cortada a la mitad. «Por Dios, ¿qué te han hecho?», lloré desconsoladamente al ver que le escurría sangre por su pequeño rostro. Tenía los pies descalzos y su pijama blanca que ésta se veía completamente manchada de sangre. De repente volví a mi realidad y desperté de mi sueño. Tenía la frente ardiendo con una alta temperatura y el frío invadió nuevamente mi cuerpo. Eran exactamente las 3 de la madrugada cuando me despertó el escalofrío en mi cuerpo y la alta temperatura, pero no podía hacer por el momento nada, sino esperar por la mañana hasta que aquello que me atormentara regresara al lugar de las tinieblas. «¿Dónde está esa casa?», me preguntaba de manera desesperada. «¿Qué le hicieron a Serena?». Eran esas preguntas las que al momento me perturbaban la mente, pues después de tantos años aún no sabía en dónde se la habían llevado, y aunque estaba consciente que quizás ella ya estaba muerta, deseaba encontrar a la bruja que se la llevó aquella vez para vengarme en su nombre. Trataba de recordar esa noche para obtener una pista que me permitiera hallar ese monstruoso ser para acabar con ella. Sin embargo, no encontraba nada. Aunque los recuerdos en mi memoria vivían frescos, había algo que no lograba descifrar, y por ende, era la clave para hallar la respuesta a todas mis preguntas. Aquella casa que veía a través de mis sueños era toda vieja y desgastada. Los muros de las ventanas se caían a pedazos, y en el interior podía jurar que había un olor fétido. Yo en mi subconsciente buscaba a Serena y le gritaba, pero no hallaba ninguna respuesta. Sin embargo, ahí seguía mirándome con sus ojos macabros. Aquellos que destellaron el día que Serena ya no estuvo conmigo y sé que algún día nos volveremos a encontrar. A la mañana siguiente, ya me sentía mucho mejor. Por fortuna había encontrado unas mantas para dormir bajo un puente. La vida de los vagabundos no es nada fácil. Sin embargo, era la única manera que tenía de recorrer todos los rincones para poder hallar respuestas a todas las preguntas de mi cabeza. La daga de mi padre destellaba una luz cada vez que el mal estaba cerca, y esta vez no fue la excepción. Sentí una fuerte presencia en dirección al túnel del drenaje. Sin pensarlo, decidí caminar hacia el interior de aquel oscuro lugar, el cual tenía el olor más insoportable que jamás hubiera imaginado.
Sin embargo, no me quedaba de otra más que seguir mi sexto sentido. La daga seguía brillando. Era tan curiosa la sensación que yo me percibía a mí mismo en esos precisos momentos. Más bien, era como si estuviera en medio de aquel juego, frío o caliente, y en esta ocasión, la daga era mi guía. Escuchaba con atención ruidos extraños, desde roedores hasta lamentos de mujeres diversas. En realidad, no estaba segura de lo que en esos precisos momentos estaba escuchando. Lo que sí podía sentir era el frío que hacía temblar mi cuerpo de manera anormal. Parecía como si algo se hubiese apoderado de mis miedos y me hiciera helar los huesos. Esa sensación era la que precisamente sentía, pero que trataba de aguantar para seguir la daga que me guiaba. Pronto llegué a donde estaba el desagüe de las aguas negras. Un olor fétido penetró mi nariz nuevamente, horrible que me revolvía el estómago y en verdad no podía aguantar las náuseas. Me debilité al oler por mucho tiempo y terminé en el suelo vomitando el poco alimento que había ingerido un día antes. Pues desde hace años, mi vida no solo se trató de estar condenada a la pobreza, sino también al hambre, pero con un propósito: vengar a mi adorada Serena. Perdí el conocimiento al sentir mi cuerpo cansado y débil. En el suelo me di la vuelta y quedé recostado boca arriba. Creía que a lo mejor esos iban a ser mis últimos momentos. Suspiré y cerré los ojos para recordar el rostro de mi adorada hermanita. Se veía sonriendo y estábamos jugando a las escondidas justo como a ella tanto le gustaba. Cerré los ojos para contar hasta el 100 mientras ella corría para esconderse, pero cuando iba a llegar al 90, escuché que alguien cayó al suelo haciendo un remolino de viento. De inmediato la oí gritar, y eran esas horribles brujas quienes sostenían a mi hermanita del brazo, y elevándose con unas enormes alas parecidas a los buitres, se la llevaron con ellas sin que yo pudiera hacer nada. Corrí para intentar detenerlas, y en esos momentos algo cayó del suelo. Era una medalla y un papel escrito con su propia letra que decía: «En el túnel». Desperté agitada, apenas si podía moverme del suelo, pero con mucho esfuerzo logré ponerme de pie y seguí el camino por aquel desagüe. Coloqué un pedazo de tela en mi boca que me permitiera soportar el mal olor y tragué un poco de agua para calmar el desastre de mi estómago. Con un respiro profundo continué hasta llegar a una pared donde ya no había salida. Al parecer hasta allí terminaba el túnel. Furiosa me hinqué al suelo porque ya no sabía qué hacer. Me sentía perdida y pensaba que todos estos años que me había esforzado y luchado con esos seres no valían la pena. Golpeando el suelo 3 veces, paré y puse un poco de atención con mi oído. Al golpear sonaba una especie de hueco. Con las manos retiré la tierra del suelo y la basura acumulada que estaba bajo el agua. En ese instante había una pequeña puerta escondida con la basura y el agua negra. Toqué con cuidado y logré hallar la forma de poder abrirla. Había unas escaleras que conducían muy al fondo. Bajé con mucho cuidado usando una pequeña linterna, pues estaba profundamente oscuro. Unos lamentos venían desde todo ese lugar, parecían varios, pero eso no era todo. También escuchaba murmullos como de mujeres y carcajadas tenebrosas que me helaron la sangre por completo. Cuando estaba a punto de llegar hasta el último barrote de la escalera, mi mano se resbaló por completo y caí al suelo golpeándome la cabeza. Tenía un fuerte dolor, apenas si podía moverme, mas sin embargo, la sangre pronto no tardó en salir de la altura de mi nuca, provocándome un fuerte mareo que me hacía tambalear cuando intentaba ponerme de pie. Me quedé sentada y respiré por unos segundos. Luego nuevamente me erizaron la piel aquellos lamentos que provenían del interior de la oscuridad. Tomé mi linterna y avancé cuidadosamente tratando de no hacer ruido. En el fondo algo dentro de mí me decía que volvería a ver a mi adorada hermana Serena, aunque mi realidad me recordaba que tal vez ella ya estaría muerta. Caminé siguiendo el túnel del pasillo, muy al fondo hasta llegar a donde se escuchaban aquellos lamentos. De pronto escuché pasos a mis espaldas. Miré hacia atrás y no había nadie, por lo que de inmediato decidí continuar. Minutos después,
Nuevamente alguien me seguía, y esta vez sentí una respiración muy agitada que no paraba de cesar. Cuando me di la vuelta caí al suelo de la impresión al mirar una criatura frente a mis ojos. Era como un perro gigante de color negro con las patas muy anchas. Los ojos de color rojo y con su hocico escurrían chorros de baba. Aquella bestia estaba a punto de atacarme, pues me miraba con voracidad hambrienta. ¿Qué hago?, pensé. Realmente aún no quería morir. Tenía tantos misterios que resolver y encontrar a mi hermana era lo que más me importaba en la vida. Sin embargo, antes que yo pudiera planear la huida, aquel perro gigante se lanzó cayendo sobre mi cuerpo tendido. En esos momentos, sin pensarlo, le había clavado la daga de mi padre y la bestia quedó sin vida. Me levanté y corrí desesperada. A lo lejos miraba una luz que reflejaba una salida. Me acerqué lo más pronto y cuando llegué al final del camino, casi me caigo al vacío. Era un lugar completamente lleno de cirios de diversos tamaños. Había varias personas con capuchas de color rojo que permanecían en posición fetal. Por un instante pensé que estaban muertas, pero al ver que poco a poco se levantaban y quedaban de pie agachando la cabeza, me di cuenta que eran algo más que personas. Minutos antes comenzaron a entonar una letanía demoníaca y por una puerta que se encontraba al fondo, traían consigo 3 pares de niñas rubias como mi hermana Serena. Las llevaron hacia un altar, luego las colocaron en el piso una por una. Mientras seguía escuchándose la letanía, una de las personas con capucha se descubrió la cabeza y podía apreciar que era una de esas horribles brujas, con la nariz larga y puntiaguda, la piel porosa y arrugada y los ojos color púrpura. Ella se acercó a la niña y levantó un cuchillo filoso. En ese instante las demás personas se descubrieron la cabeza y no podía creer lo que estaba mirando. Eran todas brujas horribles. La bruja que sostenía el cuchillo recitó unas palabras y luego de inmediato atravesó el corazón de la niña, provocando un río de sangre. Las demás brujas continuaban con su letanía elevando las manos, mientras que iban colocando niña por niña en el suelo para clavarles el cuchillo de igual manera. Cuando todas ya habían sido asesinadas, la bruja juntó toda la sangre en una olla y la llevó al fuego. Lanzaron entonces sus encantamientos usando la sangre de aquellas inocentes niñas y animales muertos como gatos, conejos y serpientes. Era un momento que me dejó petrificada por completo, así que permanecí totalmente quieta mirando la terrible escena. En ese instante, un gruñido escuché a mis espaldas. Parecía ser el mismo perro negro que me atacó en la entrada, pero este tenía ahora 2 cabezas que escurrían baba de ambos hocicos. Yo me asusté demasiado y al echarme para atrás, olvidé que estaba en la cima y caí al fondo encima de unas tablas. Quedé en el suelo sin poder moverme, mientras las horripilantes brujas me rodeaban, me olían y murmuraban entre sí. Luego una de ellas tomó la palabra. Pero miren qué tenemos aquí. Parece que alguien nos quiere acompañar. Todas las brujas hacían bulla. Mostraban risas demoníacas respondiendo a las palabras de quien hablaba. Yo no sabía qué iba a pasarme. Simplemente pensaba que si era mi final, solo deseaba llegar hasta donde estaba mi hermana. Me tomaron de los pies y las manos, llevándome hasta el altar donde escurrían los ríos de sangre. Ataron mis extremidades para que yo no pudiera moverme. Luego la bruja mayor, o sea la líder, me miró con satisfacción dirigiéndose a las demás monstruosidades. ¡Silencio a todas! Quiero que la muerte de esta intrusa sea lenta y dolorosa. Sí, lenta y dolorosa, respondía una de ellas que aún tenía la capucha en su cabeza. Se acercó a mí la bruja mayor, mostrando sus afiladas uñas. Luego rasgó mi camisa de vagabunda y dejó al descubierto totalmente mi pecho. Comenzó a deslizar una de sus uñas, la cual me cortaba completamente la piel y yo sentía un dolor terrible. Las presentes reían a carcajadas pidiendo que la bruja siguiera cortándome. Mi sangre escurría lentamente. En realidad ya no tenía fuerzas para defenderme, estaba muy débil y mareada. Chicas, es hora de continuar. Observen tan magnífica escena, saboreen,
disfruten tanto como yo. Sí, lo disfrutaremos, se oía otra voz. Resignada cerré mis ojos esperando el impacto del final. La bruja sacaba el mismo cuchillo con que sacrificó a aquellas niñas. La elevó hacia arriba y con una voz ronca me maldijo 1000 veces por haberme entrometido en su clan. Deslizó el cuchillo por mi pecho y mis extremidades haciendo sangrar mi piel. En realidad ya no aguantaba el dolor y quería que terminara conmigo de una vez. Pero de pronto, una ráfaga de viento sacudió el ambiente y al abrir los ojos miré una capucha volando hacia arriba. Luego varias lanzas salieron disparadas atravesando los cuerpos de las brujas. Miré que era una chica rubia y de ojos azules que se dirigió hacia mí para liberarme. No entendía qué estaba pasando ni quién era esa chica en realidad, pero lo que sí sabía era que se encontraba entre aquellas brujas y me había salvado la vida. Sin embargo, recordé a la líder del clan y al darme la vuelta para buscarla, ella ya no estaba. ¿Quién eres tú? Gracias por salvarme. ¿En realidad ya no me recuerdas? ¿Acaso ya me olvidaste? Al escuchar esas palabras, mi mente viajó a través del tiempo y me trajo el recuerdo de Serena. Sus ojos eran idénticos al de ella. No lo podía creer. ¿Cómo era posible? En mi confusión, ella se acercó a mí mostrándome una pulsera que yo le había regalado en el juego de las escondidas y que por supuesto nunca lo recordé. No cabía duda. Ella era mi hermana Serena. Estaba viva. Serena, estás viva, hermanita, pero ya eres toda una mujer. Sí, estoy viva. Las brujas nunca me hicieron daño porque a través de mis ojos podían localizar a muchos más niños. Pero yo juré un día que iba a vengar la muerte de todas esas criaturas inocentes. Por eso me puse a entrenar en secreto. Esta noche pensaba atacarlas de sorpresa, pero por casualidad del destino apareciste tú y tenía que impedir que te asesinaran. De inmediato supe que eras tú, mi adorada hermana. No sabía qué decir. Mi hermana estaba viva y eso me trajo mucha felicidad. Ella terminó con la mayor parte del clan de las brujas, pero aún quedaban muchas más, y entre ellas la gran líder. Ahora estamos juntas en esta lucha. Ella se ha unido a mí con el único objetivo: terminar con la sobrepoblación de aquellos seres horripilantes que secuestran a los niños, las brujas. Muchas de las cosas que acontecen en la vida creemos que son acciones fortuitas o al azar. Nuestra condición humana siempre nos lleva a buscar atajos en los que hacemos cosas de las que jamás pudimos imaginar. Todo para poder alcanzar nuestros propósitos, aun si esto nos lleva a sacrificar cosas que no vuelven nunca más. La historia que te contaré a continuación tiene que ver con la experiencia de un joven que descubrió que las cosas más valiosas de la vida no necesariamente son las materiales. Comenzaré hablando del protagonista de esta historia. El hombre se llamaba Omar y creció en San Miguel, un pueblito del Valle del Mezquital en Hidalgo, en un hogar con carencias como la mayoría de sus vecinos. Este era hijo de una madre soltera y creció en el humilde hogar de sus abuelos. Pero lo más duro y difícil para Omar, sin duda, era que éste había tenido un accidente cuando era bebé y había perdido uno de sus ojos. Omar siempre se sintió marginado y rechazado por los demás, y conforme iba creciendo toda esa frustración se convertía en odio, pues los niños eran crueles y constantemente le ponían sobrenombres. Además que nadie quería jugar con él, y nunca supo lo que era tener amigos, a tal grado que su único compañero era su inseparable osito de peluche, al que Omar le había quitado un ojo a propósito. Su madre muy joven se sentía agobiada por la responsabilidad de criar a Omar, pues ella siempre decía que aún deseaba disfrutar de la vida, así que veía en Omar una carga. Luego de muchas relaciones fallidas, esta conoció a un hombre mayor con el cual se había casado y formado un nuevo hogar. A pesar de eso, su madre abandonó a Omar, pues el hombre no quería saber nada de él. Esto partió el corazón del pequeño, quien lloraba amargamente día tras día,
por lo que Omar solo tenía a sus abuelitos, que eran los únicos que le proporcionaban el amor que el mundo le negaba. Cuando era niño, en su inocencia, siempre preguntaba por qué él solo tenía un ojo, y sus abuelos siempre se miraban y callaban, pues detrás de su accidente había una terrible verdad oculta. Su abuelo, de nombre Vicente, era un hombre mayor y de cuerpo cansado. Había sido caporal durante su juventud en la hacienda de San Antonio, y le contaba de sus vivencias al pequeño. A veces, cuando se sentaba afuera de su humilde jacal, levantaba la mirada hacia el horizonte. Era como si se transportara a esa época, y narraba con añoranza cuando la hacienda se hallaba en su máximo esplendor, de cómo esos muros que ahora se encontraban en ruinas en otro tiempo lucían imponentes, y de toda la prosperidad que había en aquellos tiempos, pues se levantaban grandes cosechas en las trojes y bodegas que muchas veces eran insuficientes, además de la riqueza y lujos que se daban los patrones en la casa grande. Pero sin duda la historia favorita de Omar era cómo habían escondido un gran tesoro de centenarios de oro en esa hacienda durante la Revolución. Lo que también le contó es de cómo ese tesoro estaba maldito, pues se decía que el hacendado don Manuel Castrejón, un hombre codicioso, al saber de cómo los revolucionarios tomaban y saqueaban las haciendas que encontraban a su paso, había hecho un pacto con el maligno por medio de una bruja. Pues era tanta su avaricia que entregó a varios de sus trabajadores y aún su propia alma como sacrificio con tal de que nadie profanara su tesoro. Pues a lo largo del tiempo se sabía que había sido varios los hombres que habían caído presa de su ambición en ese lugar. Algunos habían sido ofrecidos en rituales por las brujas, algunos otros desaparecieron sin dejar rastro y los más afortunados habían perdido la razón, pues al ser encontrados balbuceaban cosas sin sentido, además que nunca recobraron su cordura. El lugar en la actualidad solo eran ruinas de lo que un día fue la gran hacienda de San Antonio, y se murmuraba entre la gente que era el lugar de la querrale de unas malditas brujas, pues a menudo se sabía sobre avistamientos de luces que bajaban rápidamente del cerro, además de cómo estos se encontraban fetiches, huesos, restos de animales y de uno que otro bebé calcinados. Lo extraño era que aunque se sabía de los males que causaban en la región, nadie se atrevía a hacerles frente. Quizás lo veían como algo normal, pues eran muchas las muertes que éstas habían ocasionado a lo largo del tiempo. Omar crecía y desde su juventud había ido muchas veces a explorar la hacienda sin éxito. Se mostraba incrédulo a las historias de su abuelo, hasta que en una ocasión, inspeccionando el lugar, en uno de los muros semidestruidos se excavó un poco hasta ver el brillo de un centenario que desenterró deprisa. Lleno de alegría fue a mostrárselo a su abuelo, pero la reacción de don Vicente no fue lo que Omar esperaba, pues le dijo que tener aquel tesoro ocasionaría problemas. El hombre como pudo le arrebató el centenario y fue a intentar devolverlo. Omar no entendía la actitud de su abuelo, pues siempre habían vivido en carencias, y por eso el niño no lograba comprender cómo su abuelo, en vez de aprovechar y vender ese centenario, lo había regresado. Más tarde, cuando don Vicente regresó, Omar trató de cuestionarle por qué había devuelto el centenario. Don Vicente solo guardó silencio y le dijo que solo intentaba protegerlo, y que a su debido tiempo él sabría la verdad. Pero para Omar esa explicación no era suficiente, pues éste se había propuesto salir de toda esa miseria y buscaba a toda costa tener dinero para ser respetado por la gente que siempre lo maltrataba y se burlaba de él, diciéndole a Omar el tuerto. Así transcurrió el tiempo. Omar poco a poco se volvía un hombre, y a pesar que se esforzaba trabajando para poder estudiar, al no tener los recursos necesarios, tuvo que dejar la escuela para dedicarse por completo al trabajo, y así ayudar a sus abuelos que ya eran muy ancianos y enfermos. Omar trabajaba desde pequeño con don Lauro, un señor algo enérgico pero de buen corazón. Tenía varias parcelas y ganado. Deseaba ayudar a Omar, pues lo apreciaba desde que era un niño, ya que veía el empeño y la buena actitud con la que desempeñaba sus labores. Don Lauro, por su parte, aunque tenía dinero, era un hombre simple y muy sencillo que no tenía familia. Tan solo se hacía acompañar de sus perros que lo cuidaban celosamente, por lo que veía al joven como un buen amigo. Don Lauro era de pocas palabras,
pero extrañamente una ocasión conversando con Omar, le decía que le recordaba a Luis su nietecito, mientras le mostraba una foto maltratada que éste había sacado de entre su cartera, ya que de estar vivo tendría su misma edad. Al ver la tristeza de don Lauro, en medio de un silencio incómodo, Omar dudó, pero al fin le preguntó qué le había pasado a su nieto. Don Lauro calló un momento y después derramó muchas lágrimas, al tiempo que le dijo que las brujas de San Antonio lo habían llevado. También le dijo que tuvo suerte de solo haber perdido un ojo, a no ser por el finado Bernardo, quien era el padre del muchacho. Omar lo interrumpió y le dijo que él no tenía padre, y que nadie le había dicho la verdad sobre cómo había perdido su ojo, y que cada que éste cuestionaba a sus abuelos, estos solo callaban y le decían que a su tiempo éste sabría la verdad. Al volver al humilde hogar de sus abuelos, Omar les dijo que era tiempo que le dijeran la verdad sobre su padre y de cómo había perdido su ojo. Entonces fue que su abuelo don Vicente le dijo: «Mira, hijo, tu abuela y yo no queríamos añadir más sufrimiento a tu vida, pero desde pequeño has tenido una vida difícil, pero ya eres todo un hombrecito y es necesario que comprendas muchas cosas. ¿Recuerdas la moneda que encontraste? Eso era un centenario de los del tesoro. Cuando yo era joven pude recuperar algunos, pero los dejé enterrados en uno de los muros. Los conservé hasta que tu padre se casó con tu mamá. Después de eso se los di, pues sabía que tú venías en camino, y ellos eran muy jóvenes, así que necesitarían dinero. Pero Bernardo, tu padre, al ver el oro se dejó llevar por la ambición. Lo que no sabía era que ese tesoro era custodiado por unas malditas brujas, de esas que se transforman. Así que todo el tiempo lo acechaban buscando recuperar los centenarios». Mientras don Vicente le contaba a Omar la historia, este no podía ni hablar por el llanto que estos recuerdos le provocaban. Lo último que le contó fue que una noche, cuando éste tenía días de nacido, las brujas lo habían sacado de la casa, pero su padre se había sacrificado para salvarlo. Al día siguiente, Omar le comentó a don Lauro lo que su abuelo le había confesado. Toda esta plática había reavivado el odio que don Lauro sentía por estas brujas. Así que le propuso a Omar que intentaran acabar con ellas de una vez por todas, y que si tenían éxito, el joven podría sacar el tesoro que estaba escondido en la hacienda. Don Lauro no tenía inconvenientes con ello, pues él ya estaba viejo y sin familia, así que el muchacho podría quedarse con él, y por fin se cumpliría lo que tanto había anhelado: tener dinero, y de paso vengarse de esas malditas brujas. Omar no dejaba de pensar en las palabras de don Lauro, de lo que había ocurrido con él y con su padre. Aún así no creía que eso de las brujas fuera real, a pesar de que siempre se sabía de niños recién nacidos que desaparecían. Pero su ambición y deseos de venganza, así como ser respetado, le hizo aceptar la oferta de don Lauro. Al otro día, mientras comenzaba su jornada laboral, Omar se acercó a don Lauro y le preguntó que cómo podían acabar con esas supuestas brujas. Don Lauro le dijo lo siguiente: «Mira, muchacho, lo primero que tenemos que hacer es adelantarnos y atacarlas mientras ellas hacen su aquelarre, pues es allí donde ofrecen sacrificios al innombrable y se alimentan. Estas se consiguen transformar en aves enormes que parecen guajolotes, pero de un tamaño descomunal y son muy peligrosas, puesto que tienen garras que pueden desgarrar la carne con mucha facilidad. Recuerdo que el finado de tu padre andaba tras el tesoro, así que cerca de las ruinas donde andaba escarbando fue atacado por las brujas. Como no era la primera vez que lo intentaba, este iba preparado y tuvo la suerte de tumbarlas una a una con un cordón que llevaba. Para lograr dañarlas, tu padre hacía nudos después de rezar la oración de las magníficas 12 verdades del mundo. Y fue entonces cuando la bruja cayó y quedó inmóvil. En ese preciso instante fue cuando tu padre arremetió sobre ella, bañándola de sal. Ese día fue bastante macabro, y en todo el pueblo se podía escuchar los alaridos de dolor de esta desgraciada. En esa ocasión yo ayudé a tu padre, pues quería cobrármelas por haberme arrebatado a mi nieto. Por lo que sin tentarnos el corazón quemamos a esa maldita bruja que nos maldecía entre sollozos y lamentos. Ya de regreso en su casa esa misma noche, cerca del patio donde tenía unos pinos, pudo distinguir a otra de estas malditas que te estaban atacando, ya que entre ellas jaloneaban tu cuerpecito con sus garras y pico. Él dudó que se tratara de ti, puesto que te habías quedado con tu madre,
pero tu padre no contaba con que ellas ya te habían sacado de la casa, pues al parecer le habían velado el sueño a tu madre. Al ver esto como pudo se lanzó sobre ellas desesperado, pues una te estaba picoteando la cara y perdías mucha sangre. Yo trataba de acercarme para ayudarlos, pero tu padre logró rescatarte a pesar de la fuerza de las brujas, que lo arañaban arrancándole pedazos de carne con sus garras. La gente del pueblo al percatarse de lo ocurrido corrió en nuestro auxilio ahuyentándolas, pero levantaron el vuelo mientras lanzaban graznidos y risas estruendosas. Al final de la lucha, tu padre quedó completamente desfigurado. Varias partes del cuerpo tenían heridas profundas con abundante sangre, y era evidente que ese sería su último día. En su agonía te puso en mis brazos, solo para pedirme que te protegiera y te llevara con tu madre, quien ya se encontraba despierta. Al verte gritó, pues sangrabas mucho por la pérdida de tu ojo. Nadie creía que te fueras a salvar, pero ya ves, quizás es tu destino terminar con estas malditas. Omar lloraba al saber lo que su padre había sufrido por salvarlo, así que con más convicción escuchaba atentamente el plan de don Lauro. Omar, lo que vamos a hacer es vigilar bien a estas malditas. Se dice que son vecinas del pueblo de Santa María Macuca. Las tendremos al acecho antes que éstas se transformen y empiecen su aquelarre. Es ahí donde las podemos sorprender, ya que se quitan partes del cuerpo en medio del ritual que hacen para transformarse. Están cerca de la presa del Huizache. Estas acostumbran dejar sus piernas y tripas, envueltas en costales que luego esconden entre los sauces chillones de la orilla de la presa. Eso lo sé, pues hace tiempo yo mismo las vigilé pensando en algún día consumar mi venganza. Al fin llegó el momento. Ese día don Lauro y Omar, quienes al saber que este podía ser un viaje sin retorno, fueron desde temprano a la parroquia llevando algunas cosas para bendecir, entre ellas machetes y una cruz de ocote con un escapulario de la imagen de San Benito enrollado. El sacerdote, que era un anciano, al verlos les preguntó para qué les iba a servir todo aquello. Al enterarse de la misión de los hombres les bendijo y les prometió que rezaría mucho por ellos, pues la encomienda podía costarles la vida. Aún así intentó persuadirlos, pues les decía una y otra vez que pensaran si de verdad valía la pena arriesgarse. Ante la insistencia del hombre de Dios, Omar y Lauro se cruzaron las miradas, pues ya estaban decididos en continuar con su plan, así que ambos se confesaron. Le pidieron a Dios que los protegiera y los ayudara a terminar con las brujas. El sacerdote oró por ellos y los despidió diciendo: Dios me los cuide. Cuando empezó a caer la noche, Omar y don Lauro, acompañados de sus perros, se dirigieron rumbo a la presa. Los perros se mostraban muy ansiosos, pues gruñían y se jaloneaban. Los hombres caminaban apaciguadamente como si se tratara de dos humildes campesinos, cuando repentinamente vieron a tres señoras ancianas extremadamente delgadas, vestidas de negro, con cabello largo, canoso y enmarañado. Caminaban por una vereda que las conducía hasta un claro cerca de la presa. Luego de un momento, se levantó una llamarada de fuego impresionante. Las ancianas empezaron a danzar de manera extraña entre risas y balbuceos, en un dialecto extraño. Después, ante la mirada de incredulidad de Omar, una a una se comenzaron a arrastrar y a revolcarse por el suelo. Entraron en un tipo de trance y al tiempo que gritaban, se desprendieron de sus piernas y las metieron en costales, los cuales dejaron cerca de la orilla de la presa. Después se perdieron entre la oscuridad, convirtiéndose en enormes bolas de fuego que se miraban a lo lejos, cerca de las faldas del cerro. Fue ahí cuando don Lauro le dijo a Omar: «Es ahora o nunca, muchacho». Así que aprovecharon la ausencia de las brujas para ver lo que había dentro de los costales. Luego de eso, con asco y repulsión pudieron ver que efectivamente eran las piernas y vísceras de las brujas que se habían desprendido. El olor era insoportable. De pronto se vio a las brujas surcar por el cielo rumbo a ellos, pero esta vez en forma de tres grotescas aves que volaban rodeándoles y maldiciéndolos para tratar de atacarlos. Don Lauro comenzó a rezar las 12 verdades, bloqueando y haciendo que cayeran picada una de las brujas con la que forcejeaba al intentar bañarla de sal. La bruja resistía golpeando a don Lauro con sus alas e intentando arañarlo con sus garras. Pero don Lauro no estaba solo, pues sus valientes perros atacaron a la bruja por la espalda.
permitiendo que el señor la empalara con la cruz de ocote que llevaba. Omar por su parte lanzaba machetazos a otra de las brujas, pero ésta lo alcanzó a herir con sus garras. Y cuando parecía al final de Omar, don Lauro lanzó 2 costales al fuego que irónicamente las brujas habían encendido para su ritual. En ese punto la bruja soltó a Omar y se revolcaba en el suelo de dolor. Pero al distraerse don Lauro fue embestido por la bruja restante causándole múltiples heridas en toda la espalda. Don Lauro gritaba de dolor, pues estaba perdiendo mucha sangre. Sus perros, al ver a su amo al borde de la muerte, atacaron a la bruja, pero ésta lanzaba a los valientes perros que hacían lo que podían. Omar estaba aturdido y débil. De pronto pudo ver el costal que faltaba, pero no podía moverse debido a las heridas que tenía. Pero al pensar en su padre sacó fuerzas y se arrastró hasta tomar el costal, y le gritó con mucho odio a la bruja: «¡Hasta aquí llegaste, maldita!». Al sentirse perdida, la bruja suplicó por su vida y le ofreció a Omar el tesoro de la hacienda. Don Lauro le dijo a Omar: «Es tu decisión, muchacho. Puedes tener el dinero que siempre quisiste o vengarte de estas malditas». Pero Omar le respondió: «Ya tengo lo que siempre quise tener. Siempre anhelé el amor de un padre y usted me lo ha sabido dar. A pesar de no tener su sangre, siempre me ha cuidado. Además, gracias a usted descubrí que mi padre siempre me amó y que se sacrificó para que yo viviera». Mientras tanto, la bruja insistía y le prometía que con ese tesoro lograría tener todo lo que él deseara, a lo que el muchacho respondió: «Ya tengo lo que más deseo, y lo que más deseo es verte arder en el infierno», lanzando el costal al fuego mientras la bruja ardía. A partir de esa noche, Omar jamás volvió a ser el mismo, pues aprendió que las cosas más valiosas de la vida no se compran con dinero, y se dio cuenta que tenía más de lo que merecía. El joven cuidó a sus abuelitos hasta que estos fallecieron. En cuanto a don Lauro, encontró en Omar al nieto que la vida le quitó. Tristemente, don Lauro al cabo de un tiempo murió, dejando una cuantiosa herencia para Omar, y así descubrir que en esta vida las cosas nunca pasan al azar. No obstante, en el pueblo se supo que Omar a partir de ese momento partió en búsqueda de más brujas. Él no quería que más gente pasara por lo mismo, y desde entonces nació el mito de Omar, el gran cazador de brujas. La gente piensa que las brujas no existen. Algunos piensan que son creencias de gente ignorante, otros piensan que simplemente se trata de mera superstición, e incluso hay quien dice que son historias para asustar a los niños que se portan mal. Pero desgraciadamente eso no es así. Las brujas son reales, son seres malvados y sin alma que hasta nuestros días siguen aterrorizando. Todo lo que les digo se basa en una experiencia que quiero contarles. Esto me sucedió cuando era una niña. En esta parte de la República Mexicana, las brujas nahualas siguen aterrorizando las zonas más apartadas donde es difícil llegar. Pero no solamente en provincia hay brujas, incluso en las ciudades han sido vistas. Por eso es difícil imaginar que en ninguna parte estamos a salvo de esas asquerosas y aterradoras aves de rapiña. Todo comenzó a inicios de los años 2000. Iba en la primaria y mi familia acostumbraba a participar y asistir a todas las fiestas religiosas de la parroquia de la comunidad. Vivíamos en un pueblo llamado San Bernardo, y cabe mencionar que las fiestas aquí tienen el colorido y la devoción propias de provincia, a pesar de estar a unos pocos pasos de la Ciudad de México. El caso es que en esos tiempos estaba en proceso de mi primera comunión, al igual que muchos niños de la comunidad. Mi abuela decía que era una tradición familiar ir en conjunto a hacer la fiesta, que para nuestra familia era la más importante. La mayoría de personas que han llegado a vivir en nuestro pueblo provienen de la ciudad. Esas familias tenían otras costumbres, muy diferentes a las que a mí me inculcaron. Mi familia era muy anticuada. Pensaban que la iglesia era lo máximo a ciegas, sin cuestionar nada. Por una parte está bien tener fe, pero ellos pensaban que todo lo que se decía era infalible e incuestionable. Tenía una vecina que se llamaba Ramona.
Tenía 2 hijos que iban en mi salón. El niño se llamaba Ricardo y la niña se llamaba Rosa. Ellos provenían de Tlaxcala y a veces hablaban muy chistoso, además que hacían algunas cosas muy extrañas. Ponían ajos en el marco de la puerta, herraduras, tijeras abiertas con listones rojos atados, ponían cruces de cal, entre otras cosas. Cuando les pregunté por qué lo hacían, decían que era para alejar a la cosa mala, aunque no me decían qué era esa cosa. El padre de ellos era militar, trabajaba en Temamatla como sargento conductor y era una persona muy respetuosa, así como amable. Nunca dieron ni buscaron problemas, hasta que una noche, en que una tormenta muy fea se desató, Ramona se veía sumamente preocupada y nerviosa. Desde mi ventana la observaba dar vueltas por toda la casa, como si buscara algo. Yo la miraba extrañada, pero pasaron muchas horas y me quedé dormida. A la mañana siguiente se me hizo tarde para ir a la escuela, pero en el camino miré hacia la casa de Ramona y la vi a través de su ventana. Se notaba demacrada y ojerosa, tan así que a pesar de conocerla bien y saber que es una buena persona, su aspecto me dio miedo. Durante las clases no podía sacarme de la mente el estado de Ramona, y fue por eso que al llegar a mi casa le conté a mi madre todo lo que había observado. Ella me dijo que Ramona estaba loca, que decía que unas aves horrendas estuvieron tratando de entrar a su casa por la noche, pero eso era imposible, pues hacía mucho tiempo que no había zopilotes en la zona, mucho menos otro tipo de aves más grandes. Los vecinos se enteraron de lo que ocurrió con Ramona y penosamente todos la menospreciaron, además que la dejaron en ridículo, pues el pueblo entero se burló de ella. La mujer estaba muy triste, pues adicional de lo que estaba pasando, se podía notar su semblante de abandono, pues nadie le creía. Los días pasaron, hasta que 2 semanas después, nuevamente la tormenta trajo consigo la intranquilidad. Algunas vecinas que se burlaron de las supuestas ocurrencias de Ramona, ahora se veían temerosas. Al caer la noche, llegó la tormenta. No era muy tarde, así que los hombres aún no llegaban a casa. Pero por alguna extraña razón, todos nos sentíamos nerviosos, como presintiendo que algo estaba a punto de suceder. La luna se veía tétrica tras las nubes negras. El viento con fuerza ese día lloraba, arrastrando fantasmales figuras. Mi mamá y mi abuela no nos mandaron a dormir. Bajaron sus cobertores a la sala y nos dijeron que esperaríamos a nuestro padre, tíos y abuelo. Era la medianoche cuando el viento arreció, tan así que tumbó las bardas improvisadas de lámina de fierro y cartón. Los relámpagos caían muy cerca. Nunca había visto eso. Para colmo, la luz se fue en todas las casas. Hasta donde se alcanzaba a ver, el griterío generalizado no se hizo esperar, pero uno de entre todos sobresalió en una de las casas grandes, donde vivían 2 hermanas gemelas que conocía porque nos regresábamos juntas de la escuela. Nadie podía saber a qué se debía y nadie quería salir a ver, pues como les dije anteriormente, los hombres de las casas aún no regresaban debido a la tormenta. Finalmente vimos salir a algunas señoras ya grandes con garrotes y machetes, subiendo a lo que sus cansados pies les permitían con rumbo a la casa grande. A las 12:30 de la noche, finalmente llegaron los señores. Habían hecho una escala en la casa grande, siendo reprendidos por las ancianas que habían acudido al rescate de la señora, que evidentemente estaba sola. Cuando llegaron, ya era demasiado tarde. La señora dice que acostumbraban dejar abierta una de las ventanas que da a la terraza para que no se guarde el calor, pues ellos fabrican trastes de plástico a media escala, por lo que la casa siempre está muy caliente. La señora dice que cuando se fue la luz, llamó a sus trabajadores a la sala para que le hicieran compañía en lo que su esposo llegaba. Las personas que trabajaban con ella estaban platicando cuando escucharon un grito. Eran las gemelas. Se escuchó también cómo se rompían cristales en la parte de arriba de la casa. Cuando subieron, una de las gemelas estaba en el piso, mirando fijamente a la ventana. Su hermanita fue arrebatada,
por lo que según testimonios de quienes les vieron, unas horrorosas y grasientas aves de aspecto y olor repugnante. Simplemente la vieron alejarse hacia los cerros con la pequeñita entre sus asquerosas garras sin que nadie pudiera hacer nada. Mi papá y mi abuelo tenían la cara de preocupación, mientras que mis tíos conversaban afuera de la casa, aunque no se les entendía nada, se miraban perturbados. A la mañana siguiente la otra gemela ya no fue al colegio. Una semana después murió de miedo por lo que había presenciado, mientras que el señor, al no poder soportar la pérdida de las gemelas, se dio un tiro quitándose la vida. Solamente quedó la señora, Hilda se llamaba, lo supimos después. Más que triste por sus pérdidas, se notaba furiosa, llena de ira y rabia. Ella era de Durango, una mujer joven, recia y de armas tomar. Un día, bajó hasta la casa de Ramona y daba golpes en la puerta que parecía tirarla. Ricardo la reconoció y la invitó a pasar. Se pasaron toda la tarde platicando. Cuando salió ya había anochecido, ya se veía más tranquila. Agradeció la charla y se despidió. Lo único que pude escuchar es que ella tomaría medidas de cómo evitar que sucediera nuevamente. No entendí lo que dijo en ese momento, pero me quedé con esa idea rondando mi cabeza. Faltaban 2 semanas para las comuniones colectivas, cuando 2 camionetas negras de lujo llegaron a la casa de doña Hilda. Eran sus hermanos, hombres que a leguas se notaba que andaban en negocios sucios. No se quedaron mucho tiempo, pero antes de retirarse, le entregaron 2 grandes maletines de plástico y un morral estilo indígena. Doña Hilda, a partir de ese entonces, se comportaba muy extraño. Observaba detenidamente a los forasteros, especialmente a las mujeres viejas, como si de alguna manera buscara algo o a alguien. Muchos decían que había enloquecido, otros decían que todo lo contrario. La señora Hilda, quien es muy guapa por cierto, estaba cazando. Esperaba descubrir algo que los demás ignoraban. Los pobladores solamente querían negar lo que se pensaba de la gente de provincia, que eran supersticiosos y creían en tonterías. Pero si hubieran hecho caso a los consejos de Ramona desde el comienzo, nada de lo que sucedió habría pasado. 2 noches después, nuevamente la tormenta trajo consigo a las malditas aves. Esa vez, Joaquín, un niño de 8 años, se resguardaba de la lluvia en el cerro, cuidando los borreguitos de su abuela. Era domingo, por lo que al día siguiente había escuela, pero a pesar de todo, nadie hizo caso hasta que a las 10 de la noche la abuela preguntó por él. Al parecer, nadie se había dado cuenta de la ausencia del pequeño. Sonaron las campanas de la iglesia, reuniendo a todos los hombres y quien estuviera disponible para irle a buscar al cerro. Durante horas estuvieron buscando en vano al pequeño Joaquín. No fue sino entrada la madrugada que un señor pidió discretamente que subiera el comisario Gidal y que llevaran unas mantas, pero que no permitieran que los familiares se acercaran hasta que llegaran las autoridades estatales. Nada, o muy poco, dejaron esas bestias del pequeño. La escena era aberrante y devastadora. Se le pudo reconocer solamente por uno de los zapatitos que llevaba. Desgraciadamente los padres de Joaquín llegaron y todo fue una horrible escena desgarradora de llanto y desolación. Al final llegó doña Hilda hecha una furia, reprochándole a los pobladores diciéndoles: «No se hagan los tontos, que no se dan cuenta que son brujas, porque tiraron de loca a Ramona. Si le hubieran hecho caso desde el comienzo, no estaríamos lamentando la pérdida de nuestros hijos». La señora notó que cada vez que no había luna o cuando la tormenta azotaba el poblado, era señal de que un niño iba a desaparecer. Y por lo que sucedió con el pequeño Joaquín, todos sabían cuál era el destino del infortunado niño que cayera en garras de esas malditas bestias. Esa noche, todos estábamos en la sala amontonados. Mis familiares no permitían que ninguno de nosotros fuera arrebatado. Esa era la consigna si la noche era tormentosa. Mi familia conversaba abiertamente de las brujas. Yo pensé que no sabían, pero lo ocultaban. Mi mamá,
fue la que hizo la pregunta más coherente que jamás había escuchado en toda mi vida. Oye, ma, ¿no se supone que las brujas solamente buscan a los niños que no están bautizados? Mi abuela soltó una carcajada entre resignada y divertida, respondiendo a mi madre que no, que solamente era una especie de propaganda que se difundía entre los católicos para crecer en adeptos y ganárselo de la costosa ceremonia. La realidad, continuó mi abuela, es que cuando esas malditas bestias le echan el ojo a un pueblo, no se largan hasta que no queda ningún infante. Tienen la facultad de echar mal de ojo, maldecir, hechizar y encantar, pero lo que verdaderamente aterra de las brujas es su forma de animal. Pueden ser enormes aves de rapiña, la gente dice que parecen buitres o guajolotes, pero son depredadoras, feroces, muy fuertes. Aparte, usan su aliento para adormecer a los que van a atacar, a modo de que cuando noten la pérdida, ya sea demasiado tarde. Cuando mi abuela terminó de hablar, todos quedamos asombrados, hasta los más valientes estaban abrazados entre sí. Finalmente le dieron la razón a Ramona y comenzaron a proteger sus casas usando amuletos propios de la creencia y la noche de las comuniones. En las celebraciones religiosas era muy común que las tradicionales ferias ambulantes se hagan presentes. Las fiestas en las casas duraron poco tiempo. Las calles se veían desiertas y desoladas, ni siquiera los perros andaban fuera. A excepción de una persona, doña Gilda, estaba fuera de su casa. Fumaba un largo cigarrillo, sentada en su mecedora, con una enorme escopeta automática sobre sus piernas. Simplemente estaba esperando. ¿Pero qué es lo que esperaba? La respuesta llegó justo a las 11 de la noche de ese domingo. La neblina bajó del cerro y junto con ella, los aullidos de los perros que anunciaban la próxima tragedia. La señora se levantó y colocó el cargador a su arma, no sin antes pisar su cigarrillo para apagarlo. Prestó atención y de repente, gritos, primero uno infantil, luego gritos de mujeres. La mujer salió corriendo en dirección a la iglesia. La gente que la vio corrieron tras ella con lo que tuvieran a mano, hachas, machetes, garrotes, todo servía. Cuando llegaron, una de esas bestias tenía sujeto a un niño de 5 años, el cual lloraba aterrado. Gilda encaró a la bestia, diciéndole: «Por fin te encuentro, maldita. Eres una cobarde, solo con niños puedes, te apuesto que a mí ni un pelo me despeinas». Mientras se carcajeaba totalmente fuera de sí, o al menos eso parecía. Todo mundo quedó boquiabierto. Nadie esperaba que Gilda retara cara a cara a esa maldita bruja, pero allí había gato encerrado. Gilda evidentemente se veía muy confiada, demasiado diría yo, y había una razón para ello. En el morral llevaba 2 sacos hechos de cuero. Metió la mano en ellos y sacó un puñado de polvo con el que frotó su elegante escopeta. La bruja soltó un chillido y encaró a la mujer, respondiéndole que si creía que una simple arma la iba a espantar. Gilda le respondió: «No es solo el arma, maldito monstruo, son las bolsas». Inmediatamente le arrojó uno de los sacos encima, provocando que la bruja se quemara de gravedad. Su compañera trató de huir, pero fue bañada también con el contenido del otro saco y sucedió lo mismo. Totalmente achicharradas y agonizantes, las 2 bestias aún peleaban. Los habitantes del pueblo, al ver esto, descargaron toda su ira contra las criaturas. Las apalearon hasta que saciaron su coraje, su dolor, su tristeza, y hasta que la paz volvió a su corazón, pararon. Pero increíblemente aún no morían, seguían retorciéndose y haciendo ruidos como cuando alguien hace gárgaras. Gilda las volteó y poniendo un pie sobre el pecho de esas bestias, les dijo que le miraran bien porque ese rostro sería lo último que vieran. Y finalmente hizo uso de la escopeta curada, no necesitaba cortar para disparar, 5 tiros a una y otros 5 a la otra. Finalmente ya no se movieron, habían muerto. A pesar del regocijo nadie celebró,
Nadie gritó de alegría, nadie brindó. Echaron combustible a las brujas y les prendieron fuego hasta que no quedaron ni siquiera las cenizas. El mismo viento esparció lejos de ahí lo poco que quedó. Pasaron los años y todo se tranquilizó. Doña Hilda no se casó de nuevo. En cambio, se convirtió en mi madrina de 15 años y parte muy importante de mi familia. En una ocasión, le pregunté qué era lo que contenían esos costales con que bañaron a las brujas. Ella suspiró y me dijo que eran cenizas preparadas con encantamientos, sal bendita, rezos y bendiciones de diferentes chamanes, y de la persona que ella más amaba, le echó un huesito de una de las gemelas. Todo mezclado con hierbas mágicas. Era una vieja receta de los indios yaquis de Sonora para acabar con la cosa mala. Cada quien cree lo que quiere creer, pero yo solamente creo en lo que vi, y fue el dolor de una madre y su gran valentía lo que en verdad pudo acabar con esas malditas criaturas. Doña Hilda, a sus 40 años, se ha convertido en una feroz cazadora de esas bestias, y hasta la fecha sigue esperando a que vuelvan para acabar con ellas. Durante mi vida no he experimentado muchas situaciones paranormales, pero si hay algo que bien recuerdo, es lo que les contaré a continuación. Tenía aproximadamente 19 años, y para festejar el fin de curso, decidimos ir a acampar. Todos éramos jóvenes estudiantes, y no hizo falta el alcohol ese día. Quien me conoce sabe que aborrezco la bebida, porque mi padre fue un alcohólico violento, pero esa es otra historia. El lugar donde acampamos eran los campos pertenecientes al rancho del abuelo de una de las amigas. En medio de la fiesta, sentí unas ganas tremendas de ir al baño, y fue así que me fui a una parcela cercana a orinar. Yo estaba haciendo mis necesidades entre unos arbustos, cuando repentinamente sentí una presencia, como si alguien me estuviera observando. Rápido me incorporé, y en medio de un claro, alumbrado con la luz de la luna, miré a un hombre galopando un caballo negro. Este hombre no tenía un brazo, y corría aquel caballo de un lado hacia otro, hasta que de la nada desapareció. En un principio no me asusté. Supuse que aquel jinete era algún capataz velando el rancho por el griterío de nuestra fiesta. Regresé hacia donde estaban mis amigos. Realmente olvidé por un rato lo que había ocurrido, pero al paso de la noche lo recordé. Fui y le pregunté a mi amiga cómo es que los capataces hacían los rondines tan tarde. Al escucharme, se puso pálida e ignoró todo el desmadre que se estaba haciendo y me tomó de la mano. Luego me llevó al lado más tranquilo de la fogata. Ella, temblorosa, me tomó de la mano y me preguntó qué es lo que vi. Yo no comprendía por qué se había puesto así, pero le dije que vio a un manco montando a caballo. Ella, aún sujetándome, me dijo que su abuelo le había dado el día a los capataces, para que no tengamos ningún inconveniente en nuestra fiesta. Lo primero que pensé, que pudo haber sido cualquier persona rondando las tierras, pero ella me dijo que aquella persona se trataba de Don Cruz, y ahora que me contara su historia, comprendería. Lo que te voy a contar fue algo que me confió mi abuelo. A su vez, también es algo que me cuenta entre la gente que vive por estos campos, y por eso se le tiene mucho respeto a Don Cruz. Tan es así que inclusive le dedican rezos y fiestas en su honor, casi como si fuera un santo protector del lugar. Don Cruz era un ganadero y agricultor que vivía en el rancho La Esperanza, un rancho vecino. Él vivía con su esposa y sus 11 hijos. Era un hombre muy dedicado a Dios y bien conocido por ser una persona muy bondadosa.
Su familia vivía una vida tranquila, pero todo cambió cuando una de sus hijas salió embarazada y su pareja la abandonó, razón por la cual su hija fue a casa de su papá a recibir un techo y apoyo. Sin dudarlo, Don Cruz apoyó a su hija durante su embarazo. En lo que avanzaban los días, la hija les decía a sus padres que sentía que alguien la observaba por la ventana. Don Cruz, asustado, pensando que era el muchacho que la abandonó, con un rifle hacía guardia y se asomaba por todas las ventanas en las noches. Un día después de hacer guardia decidió ir a descansar, pero repentinamente escuchó un aleteo sobrevolando su casa. El aleteo era tan fuerte que pareciera el de un dragón. Don Cruz, desconcertado, salió de la casa para ver qué era lo que ocasionaba ese sonido. Observó hacia el cielo y vio volando por los aires un tipo de perro calvo con alas y el rostro desfigurado. Don Cruz, sin pensarlo, le disparó a la criatura en varias ocasiones y ésta se fue. Por la mañana visitó a don Pablo, el tendero del pueblo, y le contó lo sucedido. Don Pablo, quien también era conocido por su amplio conocimiento en artes oscuras y seres de la noche, le dijo: «Mira, Cruz, esas madres son brujas. Quieren llevarse algo de tu rancho. ¿O qué tienes en el rancho que ellas quieran?». A lo que Don Cruz le contestó que solo sus hijos, sus ganados y su hija que está embarazada. Cuando mencionó a su hija embarazada, don Pablo le contestó: «Ahí está Cruz, ellas quieren al chamaco. Cuida a tu hija y a tu nieto, porque se lo van a querer llevar. O hazle como la hacía mi padre, las tumbaba con las 7 oraciones prohibidas, haciendo nudos en un listón o en un estambre rojo». Siendo muy religioso, don Cruz dudó en realizar todo lo que don Pablo le dijo, pero conforme pasaban los días, el acoso de aquella bestia era más hostigador. Su hija poco a poco comenzó a enfermar y a debilitarse. Sin embargo, en medio de un parto complicado, dio a luz a un pequeño varón. A los 10 días de que el niño nació, un gruñido comenzó a sonar en la parte delantera de la casa. La esposa de don Cruz comenzó a gritar de una forma grotesca. Esta situación distrajo a toda la familia, dejando al bebé solo en la habitación. Cuando todos bajaron para ver lo que ocurría, al llegar donde provenía el ruido, miraron con asombro a la señora completamente arqueada sobre el piso, como si estuviera a punto de partirse en dos. Los hijos de don Cruz se alteraron al ver a su madre en ese estado y se pusieron a llorar. Don Cruz, como buen hombre de Dios, comenzó a rezar, y en ese momento la mujer cayó desmayada y casi enseguida reaccionó sin saber lo que había ocurrido. Al llegar al cuarto, todos vieron cómo aquella criatura con cabeza de perro le estaba jalando un pie al pequeño, a lo que el bebé, al sentir las afiladas garras, lloraba sin parar. Don Cruz, quien ya contaba con su arma en manos, le disparó a aquella cosa quemarropa. Al salir de forma desesperada, aquella criatura rompió con sus enormes alas parte de la ventana. Don Cruz, buscando acabar de una vez con ese mal, salió detrás de ella con un listón rojo. Al ser de noche en ese momento no pudo ver a la criatura, pero escuchaba el aleteo que le indicaba que no se encontraba muy lejos. Siendo así, se puso de rodillas y comenzó a recitar las oraciones prohibidas que don Pablo le había dicho. Todas aquellas oraciones comenzaron a rendir fruto.
Poco a poco el aleteo comenzó a escucharse más débil, hasta que muy cerca de él cayó aquella bestia. Ya viéndose en el suelo, el monstruo empezó a tomar una forma de persona con alas e imploraba que Don Cruz dejara de recitar las oraciones. Inesperadamente a lo lejos apareció otra criatura, con cuerpo de pájaro pero con un horrible rostro de bruja. Esta, de forma cobarde, agarró desprevenido a Don Cruz por la espalda, lanzándolo al piso. Don Cruz, como pudo, se levantó para ir a esconderse, pero aquel ser no le dio oportunidad y volvió a él para tomarlo del brazo. La familia de Don Cruz, que se encontraba presente, miró cómo la criatura se llevaba a su padre, pero valientemente Don Cruz sacó un machete que tenía en el cinturón y se cortó el brazo, por lo que el señor cayó al piso desangrándose. Este acto fue aprovechado por ambas criaturas para huir de la escena. Don Cruz, agonizante y sin perder la batalla contra las brujas, le juró a su esposa y a sus hijos que ningún mal ni nada les pasará, que él siempre cuidará de ellos y de su rancho. Desafortunadamente, a los pocos minutos Don Cruz murió desangrado. El poblado, al enterarse de la hazaña de Don Cruz y sabiendo que el señor era un hombre de respeto, le hicieron un funeral de gala, el más grande del que se tenga registro en el poblado. De igual manera, tomaron la fecha de su muerte como un día festivo, en el cual realizan ciertas actividades religiosas para conmemorar la valiente lucha del señor. Desde aquel entonces, se dice que no ha existido algún caso o persona que haya visto brujas o seres de la noche por el lugar. De igual forma, se dice que cada día, a las 2 de la mañana, un caballo color negro sale de las parcelas, con el manco de Don Cruz arriba de éste. La gente dice que no solo cuida su rancho, sino a todo el pueblo, ya que se le ha visto vagando por varios puntos del poblado, galopando sin parar como un ángel de Dios dispuesto a enfrentar el mal para cuidarnos. Ese día no pude dormir después de lo que mi amiga me contó, y desde la fecha han realizado más fiestas en ese sitio, pero sinceramente, después de escuchar la leyenda de Don Cruz, por miedo no he regresado al lugar y ni pienso hacerlo.